¿Han tenido repercusiones de los niños? Ya algunos que no forman parte, pero de los que forman parte, ¿qué mensajes le han dicho a ustedes de decir, la orquesta me sirvió, me sirve para esto, para aquello? Bueno, sí, la verdad que hay historias muy interesantes de muchos chicos que han elegido la música como herramienta hasta de trabajo, de vida, que estudian o que trabajan tocando, y eso la verdad que para nosotros es el objetivo máximo, pero no importa si no se logra, digamos. Sí. Si hay un niño que fumea en la orquesta y después elige otro camino, nosotros creemos que alguna marca deja. Fundamentalmente hay bastantes chicos que tocan en otras orquestas de más exigencia musical, sí, que pudimos ayudarlos a darle el salto, digamos, o que se inserten en alguna institución educativa especializada de música. Hay otros chicos que están estudiando carreras universitarias que no tienen que ver, o terciarias, que no tienen que ver con la música, pero trabajamos con una ONG que se llama FONBEC, que nos ayuda a conseguirles padrinos que les otorgan una pequeña beca para el estudio, para fomentar el estudio. Entonces, bueno, el centro, eso es el esfuerzo, así que estamos como muy gratificados de situaciones donde los chicos quieren seguir estudiando, digamos, no importa si sea música o no. Y bueno, después tenemos desde lo social un montón de evoluciones. Hay una nena que empezó el primer día de la orquesta en el 2004, que fue mamá hace unos años, y ahora trajo el nene al Club de Peques. Entonces, sí, la generación. Claro, tiene 3 años. El nene es como, esas cosas son muy gratificantes de que la orquesta está instalada en el barrio, de que son necesarios estos proyectos, que debería haber más. Que hay barrios de mucha vulnerabilidad social que no tienen orquesta, y la verdad que yo insto a nuestros gobernantes que realmente dupliquen, que no es un costo importante para el Estado, es muy pequeño, y trae muchas más satisfacciones de lo que parece en la foto. La foto es tierna de los niños tocando el violín, pero realmente tiene un anclaje social y cultural muy importante, fundamentalmente no desde la música, sino desde la cultura de estoy en una institución y elijo estar adentro, no estar en la calle jugando y hasta cualquier hora en una esquina, sin un lugar de contención, digamos. Bueno, eso también responde un poco, pero me gustaría elaborarte esa pregunta de qué mensaje social pensás que deja la orquesta. Bueno, ya me respondiste un poco, pero si querés elaborarla un poco más, ¿qué mensaje social entonces realiza la orquesta y esos ejemplos que ustedes brindan y el ejemplo que brindan los niños? Yo creo que el mensaje que a todos nos conmueve es el del esfuerzo, y que hay que hacer esfuerzos en la vida para lograr cosas, y la orquesta es un ejemplo muy grande, donde esa suma de todos esos esfuerzos individuales producen un resultado general, digamos. Me parece que lo que todo el mundo, desde la señora más fina que nos ha ayudado en la peatonal con una compra de una rifa, hasta el padre más humilde de la orquesta, nadie puede decir que no es conmovedor un proyecto así. Porque yo creo que lo que todos sentimos es esto, de que no hay mejor lugar, no hay lugar más sano para un chico que esté estudiando, digamos. Entonces me parece que es ese esfuerzo el centro del corazón de la orquesta, digamos. A nosotros nos han llamado muchos políticos para un montón de situaciones, de inaugurar un edificio, una sala en un hospital, la verdad que de todas las banderas políticas, y nosotros vamos con gusto. Es un proyecto que pertenece al Ministerio de la Educación, y estamos para brindarnos a la sociedad y devolvernos todo lo que
pero realmente creemos que hay momentos en donde se dice más de lo que se hace, digamos. Que estos proyectos realmente son claves en la educación, en la contención y en la inclusión. Que la escuela pública está muy solita en los barrios, con algún club, con algún dispensario, y que me parece que tiene que brindar otras cosas la escuela. Abrir la escuela todo el día a los chicos, eso es lo que estamos convencidos, y esto es una muestra de eso. Y para cerrar la entrevista, me gustaría preguntarte si tienen alguna actividad ya para esto que queda del año. ¿Tienen que presentarse en algún lugar? ¿Están ensayando para eso? ¿O todavía? Sí, bueno, un año muy irregular con esto de que empezamos muy tarde. Los chicos ingresaron en mayo, recién los chicos nuevos. Entonces estamos tratando de estirar las actuaciones para septiembre, a partir de septiembre, para darle más tiempo para que puedan aprender. Esos 2 meses son clave que perdimos, que nos hicieron perder. Claro, para insertar a estos nuevos hay que... Exactamente, para que sea democrático y puedan tocar los chicos nuevos. Así que, bueno, nosotros... A partir de entonces de septiembre seguramente van a estar... Alguna actuación vamos a tener seguro. Bueno. Y es la idea de la orquesta, que se muestre el trabajo. Bueno, te agradezco. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.